Bursitis. La bursitis es una patología generada por la inflamación en las bolsas de líquido sinovial, los cuales se ubican en las articulaciones. Estas bolsas o bursas se encuentran específicamente entre los huesos, tendones y músculos. Su función es permitir el deslizamiento de todas las partes para que se produzca el movimiento articulatorio sin fricciones directas entre los huesos. Sin embargo, si por algún motivo se sobrecargan, lesionan o se infectan, el sistema inmunitario produce un exceso de fluido sinovial, haciendo que muchas veces imposibilite el movimiento o dificulte la correcta apertura de la articulación. Es allí cuando se presentan los signos visibles de esta enfermedad, tales como hinchazón o abultamientos. Hay que tener presente que esta situación se puede presentar en diferentes regiones corporales como codos, rodillas, hombros y caderas, entre otras zonas articulatorias. ¿Cuáles son las causas y factores de riesgo de la bursitis? Un aspecto que ayudará al mejoramiento de la sintomatología de la bursitis es determinar la causa o el factor que lo originó. De esta manera puede evitarse en un futuro próximo su reincidencia. Incluso podría ayudar a trabajar sobre la zona o a establecer el mejor tratamiento. Hay que tener presente que estas circunstancias son las que hacen aumentar las probabilidades de contraer la enfermedad. Veamos a continuación cuáles son esos factores. La exigencia que sufren las articulaciones cada vez que se levantan cosas pesadas puede provocar el aplastamiento de la cavidad sinovial, lo cual puede llevar a inflamar una bursa. Trabajo mecánico repetitivo por determinada actividad o profesión. Si bien es cierto que la sobrecarga exige la articulación, esta no es la única causa por la que se ve exigida. Los movimientos que se realizan de forma constante y repetida pueden afectar el líquido sinovial dentro de la bursa, lo cual generará inflamación y dolor en la zona. Traumatismos. Las fracturas mal curadas o heridas recibidas en la articulación pueden afectar la cápsula articulatoria. Hay diversos factores de esto, pero los más recurrentes son los aspectos sépticos y los osteofitos que pueden quedar luego de curar el traumatismo. Esto provoca que la articulación funcione mal, generando inflamación en la bursa. Lesiones. Un punto aparte de los traumatismos son los golpes en la bolsa sinovial. Esto puede estimular a la aparición de la enfermedad debido a que la articulación se ve seriamente afectada en su funcionamiento. Movimientos bruscos. Las acciones violentas que se realizan con la articulación la sobreexigen, estimulando que la bolsa sinovial no trabaje con el espacio suficiente, pudiendo crear inflamación en las bursas. Obesidad. Las personas que poseen un exceso de peso corporal tienen un factor de riesgo adicional a la aparición de una bursitis. Esto se debe por la constante sobrecarga que sufren las articulaciones al caminar, pararse o agacharse, generando que la bolsa que contiene el cartílago articular se vea afectado en espacio, lo cual provoca un mal funcionamiento de la articulación. Padecer artritis reumatoide. Esta enfermedad degenerativa y crónica tiene sus secuelas cuando deforma las articulaciones. Una de ellas es la aparición de inflamación en las bursas. Sufrir de diabetes. Tener un exceso de glucosa en la sangre puede provocar fatiga y modificaciones musculoesqueléticos, lo cual genera rigidez en los músculos, causando así un mal desempeño de la articulación y por lo tanto de las bursas. Enfermedad de la gota, osteoporosis y fibromialgia. Son algunas enfermedades causales de alteraciones inflamatorias en las bolsas sinoviales. Estas dolencias provocan rigidez y debilidad en las zonas de las articulaciones. Edad. En este factor de riesgo es necesario distinguir por tipo de bursitis. Los varones de alrededor de 50 años son más propensos en contraer inflamación en las bursas superficiales, mientras que las mujeres de 55 años tienen mayores probabilidades de sufrir bursitis profundas. Principales signos y síntomas que nos advierten que tenemos bursitis.
La sintomatología puede variar de acuerdo con la región afectada. Por ejemplo, en la rodilla se ve más hinchazón o hematomas, mientras que en la cadera es el dolor intenso uno de los principales indicadores. Sin embargo, existen patrones comunes que son muestras evidentes de bursitis. Si se siente alguno de estos signos de la enfermedad, lo más adecuado es visitar a un médico de forma urgente. Sensación de pesadez o rigidez articulatoria. Esto puede ir acompañado de dolor en las articulaciones, los cuales son síntomas característicos de la presencia de bursitis. Esto se provoca por diversos factores, siendo lo más común la acumulación de líquido sinovial y la tensión en tendones y músculos de la zona afectada. Imposibilidad de realizar movimientos o ejercicios cotidianos. Es posible darse cuenta de la enfermedad cuando al paciente le cuesta realizar las tareas diarias. La rigidez, por lo general, está provocada por la tensión involuntaria que realiza la persona para disminuir el dolor. Hinchazón. La gran cantidad de líquido sinovial en la cápsula articulatoria puede provocar que se inflame la cavidad, provocando de esta manera una evidente alteración de volumen en la articulación. Abultamientos anómalos. Es posible encontrar en estos tipos de dolencias la presencia de nódulos o bultos superficiales. En estos casos, hay que recurrir al doctor lo más rápido posible para descartar la presencia de otras enfermedades y tratar la bursitis. Enrojecimiento de la zona articulatoria. La falta de riego sanguíneo en los vasos dilatadores hace que los mismos no trabajen bien y la sangre no circule de forma adecuada, lo cual provoca que los músculos y tendones generen un enrojecimiento fuera de lo normal. Sensibilidad cutánea en la región afectada. La piel se ve afectada por la bursitis, por lo que los nervios que hay en la zona afectada se vuelven más sensibles al dolor, provocando que cualquier roce genere dolor. Fiebre. Este síntoma puede ir acompañado en algunos pacientes por temblores súbitos y sudoración nocturna. ¿Qué métodos de prevención para la bursitis son los más efectivos? Aunque hay situaciones que escapan al control del paciente, los hábitos hacen la diferencia en la salud articulatoria. Si quieres prevenir la bursitis, presta atención a la siguiente lista con los métodos de prevención más efectivos. Hacer calentamientos previos a actividades repetitivas. Emplear una rutina de ejercicios gradual de acuerdo a tu condición física. Mantener una dieta balanceada. Usar protección a la hora de practicar distintos deportes, en especial en aquellos en los que las articulaciones se exigen demasiado y pueden recibir golpes fuertes o cargas excesivas para evitar los riesgos de traumatismos. Consulte con su médico de confianza para que pueda asignarle el mejor tratamiento posible. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.